la mística de Cristina, que nos venía haciendo mucha falta, la necesitábamos mucho y eso nos permitió de vuelta volver a ordenarnos, volver a tener otra dimensión, desde donde mirar y analizar este proceso político y cerrar siempre una semana como esta, manteniendo esta dinámica de juntarnos, de seguir pensando, tiene que ver con el mensaje que dio Cristina el otro día en Comodoro Pi de seguir pensando y seguir construyendo alternativas para poder de alguna manera cuidar o proponer que los propios argentinos le exijan al gobierno que cuide los derechos que tanto costó conseguir. En ese marco me parece importante este tipo de espacio que genera Padilla, ya con un montón de otros compañeros que pasan por acá. Bueno, ahora tenemos el honor y a mí me da un poco de pudor estar acá hablando al lado de la ex ministra de Seguridad, la compañera Cecilia, que bueno, ha tenido una tarea muy difícil para mí, siempre hay que reivindicarlo. En la política el lugar de la mujer siempre cuesta más, en la sociedad en general, pero en la política, y ni hablar de lidiar con la fuerza de seguridad, con la criminalidad compleja, con las emergencias que suceden todo el tiempo. Bueno, que Cecilia haya estado al frente de eso, digamos, es un orgullo y la verdad que admirable cómo sostuvo un lugar tan complejo, con tantas complejidades, tantas contradicciones y tan difícil, ¿no?, de tanta exposición. Así que yo simplemente por ahí articular y contestar y pensar, más que venir a traer definiciones, sí plantear algunos ejes para debatir, algunas cuestiones para discutir respecto a esta temática, que es la cuestión de la violencia institucional, pero siempre contextualizándolo con toda la coyuntura política, económica, social, que nunca puede escindirse, por supuesto, de ningún tema. Y sobre todo cuando hablamos de la faz represiva del Estado, ¿no? Me parece que como organización política tenemos un rol que cumplir ahí, como militantes tenemos un rol que desempeñar, no solo en formarnos y en conocer estas temáticas para poder trabajar de cara a la sociedad, sino también para cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque hoy hablar de violencia institucional tiene que ver también con la persecución política, con la violencia política que el gobierno nacional y sus dirigentes lo dicen, digamos, de manera contundente cada vez que pueden, de estigmatización hacia la militancia, de persecución hacia los líderes populares, hacia los sindicalistas, hacia cualquier atisbo de organización y de resistencia, y eso hay que ver en qué lugar se coloca la fuerza de seguridad, la institucionalidad, el poder punitivo del Estado. Compañera Paula Español, tribuneando de atrás. Y en ese marco, ¿qué lugar? Sí, tráela. ¿Qué lugar ocupa la militancia, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, aparte de conocer y tener un diagnóstico de esta situación, desde qué lugar nosotros podemos interactuar con esta problemática, ¿no? Y yo creo que el primer contexto que hay que analizar es que estamos en lo que Zaffaroni denomina, y a mí me parece interesantísimo ese concepto, un autoritarismo económico, ¿no? Es un gobierno legítimo por los votos, pero que aplica un autoritarismo económico de shock y con una brutalidad nunca antes vista, ¿no? Ni siquiera en lo peor del liberalismo, ni siquiera en la dictadura militar fueron tan brutales en materia económica, digamos, en tan poco tiempo, con medidas tan drásticas y generando tanto perjuicio y tanto retroceso en el bolsillo de la gente, ¿no? Después podemos discutir otra cosa, pero en lo económico está claro que acá hay una mirada autoritaria del gobierno nacional, que es intentar domesticar a la sociedad a través del ajuste y a través de su faz represiva. Y lo que siempre hay que contextualizar es que cuando el Estado social se retira, cuando los derechos se retiran, cuando la pata social del Estado se retira, sin ninguna solución de continuidad, se profundiza la pata represiva. Esto es así, ha sido siempre así. Cuando la parte social del Estado se achica, cuando los derechos sociales, los programas sociales de inclusión, destinados a los sectores vulnerables, destinados a generar mayores niveles de igualdad, empieza a retroceder automáticamente y casi como si fuera una balanza, aumenta la faz represiva del Estado. Compensa siempre cualquier Estado, cualquier modelo que achica su faz económica o de bienestar social, de alguna manera profundiza o empodera o impulsa su faz represiva para compensar ese desequilibrio.
Y eso lo estamos viendo. ¿Y dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en distintos niveles, en distintas facetas que tiene hoy la política represiva que el gobierno nacional de Macri trata de instalar para compensar todo el desfasaje económico y todo el ajuste brutal que está llevando en contra de los trabajadores principalmente, pero en todas las áreas sociales y políticas del Estado. Y en esa fase represiva vemos por lo menos distintos niveles muy claros. Por un lado, destruir o de alguna manera limitar y desgastar los organismos de control, en este caso de la fuerza de seguridad. El kirchnerismo se identificó y tuvo su marca en no permitir la represión en la protesta social, no permitir, digamos, o tener una capacidad de respuesta fuerte ante los abusos policiales, ante las situaciones complejas que se presentan siempre en materia de seguridad, y se fueron generando a través de estos 12 años distintos anticuerpos, podríamos decir, del propio Ministerio de Seguridad, a través de áreas que controlaban a la policía, que controlaban el bienestar y que controlaban las comisarías, que generaban canales para que las investigaciones administrativas se muevan, que haya respuesta cada vez que había una falla o que había un mal uso de la fuerza por parte de alguna de las fuerzas de seguridad. Y todo eso el macrismo empezó a vaciarlo. El macrismo con complicidad con el radicalismo en este caso, digamos, ¿no? Porque ahí la presencia del radicalismo en el Ministerio de Seguridad no es menor, digamos, ¿no? Es un dato para tener en cuenta. Y eso es una de las primeras consecuencias que vemos de esta fase represiva exorbitada por parte del gobierno nacional para, de alguna manera, compensar su retiro en la fase social, con la falta de controles, con devolverle el gobierno a las fuerzas, con romper con esta idea del control civil de la fuerza y empezar a devolver la autogobernabilidad en cabeza de las propias fuerzas, ¿no? Que es muy distinto, digamos, el gobierno nacional por ahí no le da órdenes directas en cuanto a esto, no toma definiciones, pero al retirar los controles, a devolverle la calle a la policía, al retirar el control civil, de alguna manera lo que está haciendo es devolver el autogobierno a la fuerza, que es, por supuesto, la peor herramienta en una democracia para trabajar la seguridad. Por un lado eso, entonces la falta de controles, que se ve reflejado también en otras áreas de la seguridad, que no solo en temas de control de la propia fuerza, sino en el caso de la falta de controles o de romper con los controles que había en materia de criminalidad organizada, ¿no? El caso típico de la UIF, ¿no? Que está vaciada, está en manos de las corporaciones que son las que defienden a los grandes lavadores de dinero, digamos. Hay un retroceso en los controles. Primer dato que a mí me parece interesante y vamos para plantear. Y el segundo dato es esta necesidad de utilizar los chivos expiatorios que siempre los estados o los gobiernos de derecha buscan para justificar medidas de emergencia en seguridad. En los 70 era la subversión, después era el terrorismo internacional, después fueron, y ahora es el narcotráfico, ¿no? Como chivo expiatorio de todos los problemas, pero yo creo que surge un nuevo chivo expiatorio que es la política, ¿no? La organización política, en todos los niveles que se le ocurra, ¿no? Es que hoy la culpa, con esta idea de generar que la herencia es la responsable, la herencia, el gobierno, todo lo que está pasando hoy, todos los males son por culpa de nuestra gestión anterior, es la forma que ellos tienen de justificar todos los manchanchos que están haciendo porque no tienen forma de corregirlos. No lo van a poder corregir nunca. Entonces lo único que pueden hacer es generar la idea de la herencia, la idea de que todo es culpa de la gestión anterior. Y eso se traslada también hacia señalar a la militancia organizada, a los sectores organizados de la sociedad, como los grandes responsables o como uno de los chivos expiatorios, si se quiere, que desestabilizan o ponen en jaque la armonía social, la paz social, ¿no? Y esto lo vemos con la detención de Milagro Sala, lo vemos con constante acoso que sufren los dirigentes a través de la justicia, pero también a través de los mecanismos de las fuerzas de seguridad. Lo vivimos nosotros en la militancia todo el tiempo, cuando salimos a pintar, cuando tenemos que estar en la calle, cómo la policía cambió la forma en que se relaciona con esas actividades que no generan, más allá de algún daño a la propiedad privada por alguno que pinta una casa sin preguntarle al dueño. Y esa tensión me parece que es algo que el gobierno nacional está generando para justificar también la utilización de la fuerza de seguridad para
desalentar la organización, desalentar la gente en la calle, desalentar la protesta social, desalentar todo tipo de resistencia a través de las organizaciones que fueron creciendo a lo largo de estos últimos 12 años. Muestra de eso es un decreto de seguridad, de emergencia en seguridad, digamos, la primera medida, una de las primeras medidas que toma el gobierno nacional, me parece si no fue la primera emergencia en seguridad, con excusa del narcotráfico. Detención de Milagro Sala y protocolos contra la protesta. Claramente todo eso está unido de alguna manera en una idea de tener a la sociedad, por un lado asustada y por otro lado desmovilizada, ¿no? Y por último, digo, para generar algunos intercambios, escucharla a Cecilia, que es lo que más nos interesa esta noche, ¿qué podemos hacer nosotros desde la militancia, digamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de la comunidad organizada o de las organizaciones políticas? Y creo que hay varias cosas para pensar. Por un lado, comprometernos nosotros con la defensa de quienes son víctimas de estos abusos y poder generar herramientas. Herramientas que tienen que ver con la información, con saber qué está pasando. Nosotros tenemos control o presencia en todo el territorio, digamos, somos el kirchnerismo en general, el Frente para la Victoria, tiene mucha presencia en el territorio. Tenemos que saber cuál es el termómetro de cómo se mueve la fuerza, cómo se van reconfigurando las relaciones en los barrios, ni hablemos de la villa, pero en general en todos los territorios, y eso es un rol que podemos cumplir nosotros, ¿no? Identificar cuáles son las situaciones que van generando y tratar de tener un registro de eso, ¿no? Si hay una esquina donde todos los días paran a los obreros que vienen a trabajar y lo cachean durante media hora y lo someten a tratos indignos, bueno, nosotros podemos registrar esas situaciones porque cuando la vamos sumando, eso nos puede dar herramienta para hacer política con eso y para poner un freno a ese tipo de abuso. Y lo otro importante es organizarnos también para poder cuidarnos y poder cuidar a las personas que hoy quieren participar políticamente, ¿no? Cristina habló del Frente Ciudadano. Bueno, ese Frente Ciudadano tiene que tener una gran capacidad organizativa también, una gran capacidad de poder generar herramientas. Y en el caso de la violencia institucional, tiene que ver con entender cómo funciona, entender que durante mucho tiempo hubo un gobierno que transmitió otra cosa a la fuerza y hoy esas contradicciones existen. No toda la policía es enemiga, ¿no? Digamos, hay contradicciones. Después de 12 años de estar todo el tiempo explicándole que hay que respetar los derechos, que hay que ser prudente, que no hay que reprimir, esas contradicciones las tienen hoy adentro la fuerza de seguridad. No se sienten cómodos, entendiendo que otra vez tienen que poner la caripela, tienen que hacerse responsables de sus actos, tienen que salir a reprimir manifestaciones cuando eso era un tema que ya se habían sacado de su espalda, digamos, ¿no? Era un tema que se manejaba por otros canales. Ahora vuelve a ser responsabilidad de ellos. Si uno analiza los protocolos, tanto el de Nación como el de Ciudad, que salió ahora recientemente, ponen en cabeza de la fuerza de seguridad la definición de cómo avanzar, cómo negociar, cuándo reprimir, cuándo se cortó demasiado la ruta o la calle, y eso genera una contradicción interna que nosotros tenemos que conocer y saber también en el territorio acercarnos y tener alguna política de articulación con esas contradicciones, con esa fuerza de seguridad, ¿no? Me parece que ahí también está la clave de poder entender en el territorio cómo se va reconfigurando. Bueno, después hay un montón de cosas que nosotros venimos pensando, una mesa de guardias por comuna, a través de un teléfono y una red de abogados que actuamos cada vez que identificamos alguna situación de violencia institucional. Estamos también aprovechando las instancias institucionales que quedan, como es la Procuración General de la Nación, la Procubin, los atajos, y tener la capacidad de respuesta inmediata, digamos. No normalizar y no naturalizar las situaciones de abuso policial o de violencia institucional, no solo aquellas gravísimas, sino esas cotidianas, la microviolencia o el microabuso que se da todo el tiempo, cotidianamente, y que va desgastando, ¿no? Bueno, ahí yo creo que podemos discutir y ustedes nos pueden contar un poco cómo viene la mano, pero bueno, un poco ese es el panorama que yo creo que hay que analizar en este sentido, en este campo.